Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Hoy quiero dedicar el programa a una de mis debilidades, que son los barrios chinos. No me preguntéis por qué he tardado luego tantos años en ir a China, que lo hice hace unos meses, como ya os he comentado. El caso es que fue un viaje que fui posponiendo y eso que hemos ido un montonazo de veces a Asia. Pero también es cierto que como es un país tan grande, queríamos degustarlo un poco con lentitud y con calma, dedicándole tiempo. Lo fuimos retrasando y la cuestión es que al final hemos ido casi de casualidad, porque pensábamos pues eso, haberlo dejado para algún verano en el que tuviéramos por lo menos 2 o 3 semanas para ir a hacer una primera incursión, pero resultó que en el último viaje que hicimos a Japón hicimos una escala en Shanghái y aprovechamos para estar allí pues cerca de una semana en Shanghái y en Suzhou. Fue nuestra primera toma de contacto con el mundo chino, nos encantó, vinimos con muchísimas ganas de más, pero antes, a lo largo de los años, yo he sentido siempre una maravillosa fascinación por los barrios chinos. Entonces, cada vez que iba a una ciudad, que son muchas, en las que hay un Chinatown, era uno de los primeros sitios que iba a visitar y diréis que se parecen mucho unos a otros, pero también os digo yo que las diferencias son más que notables, porque al final, aunque no quieran, hay una cierta permeabilidad del país donde se ubican y de los locales que viven al lado de esta comunidad china. Así que he decidido hacer un amplio podcast dedicado a los barrios chinos a lo largo y alrededor del mundo. Voy a empezar precisamente por el nuestro, por el de Madrid, que aunque oficialmente, digamos, no está catalogado aún como un Chinatown. Lo cierto es que ya vive allí toda la comunidad china. Puedes encontrar allí absolutamente todo tipo de comercios, ni hablar ya de lo que son los restaurantes más auténticos de gastronomía china, ya no de Madrid, sino prácticamente de toda España. Y después seguiremos con otros de los muchísimos barrios chinos que he ido visitando pues a lo largo y ancho de mis casi 50 años. A por ello vamos. Antes de comenzar este podcast con la sección dedicada al Chinatown madrileño y luego ya seguir con el resto, voy a hacer una breve, bueno, no muy breve, porque el tema da para mucho, introducción a qué son los barrios chinos, cómo ha sido su historia, cómo se han ido formando en muchísimos países. Bueno, pues dicen que viajar es una forma de salir de uno mismo para descubrir el mundo. Pero también hay algo profundamente íntimo en esa búsqueda constante de lo diferente. Hay lugares en los que uno aterriza buscando respuestas, paisajes nuevos o simplemente una buena comida. Y de repente acaba encontrándose cara a cara con una pequeña China en medio del caos urbano de otro país. Hoy, en este episodio muy especial de Mil y un viajes por el mundo, vamos a recorrer los mejores Chinatowns del planeta. Porque si alguna vez te has preguntado cómo es posible caminar por Londres, por Nueva York o por Kuala Lumpur y de repente sentir que has dado un salto sin escalas hasta Beijing, este es tu viaje. Los barrios chinos son mucho más que farolillos rojos y dim sum. Son cápsulas del tiempo y del espacio, una mezcla fascinante entre adaptación y resistencia cultural.
Y es que aunque cada Chinatown del mundo tiene sus propias particularidades, todos comparten algo esencial. Son testigos vivos de la migración, de la lucha por la identidad y de la enorme capacidad del ser humano para echar raíces lejos de casa. Pero, ¿de dónde viene esta red de barrios chinos dispersos por el globo? ¿Qué los hace tan irresistibles para los viajeros? ¿Y por qué deberíamos prestarle atención a estos enclaves llenos de historia, anécdotas, supersticiones y sabores que no se encuentran en ningún otro sitio? Antes de empezar nuestro recorrido, creo que vale la pena hacer una breve parada en la historia, porque la diáspora china ha sido una de las más significativas del mundo y su huella se extiende desde el siglo XIX hasta nuestros días. Las primeras oleadas migratorias fueron impulsadas por el hambre, la guerra y la búsqueda de un futuro más prometedor. Muchos emigrantes partieron desde provincias como Guangdong o Fujian, cruzando océanos y enfrentándose a condiciones durísimas en América, el sudeste asiático o Europa. Trabajaron en las minas, en la construcción de los ferrocarriles, en lavanderías, como comerciantes, siempre al margen y siempre sobreviviendo. Y en medio de esas realidades tan hostiles nacieron los primeros barrios chinos, como forma de protección, de apoyo mutuo y también como una forma de no perder el contacto con sus costumbres. Esos barrios eran, y siguen siendo, pequeños mundos dentro del mundo, templos taoístas escondidos entre bloques de oficinas, tiendas de medicina tradicional que conviven con supermercados llenos de productos que ni siquiera tienen traducción al idioma local, y restaurantes donde se sirve dim sum como si el reloj no avanzara desde hace 100 años. A lo largo de este episodio vamos a viajar juntos a varios de los Chinatowns más sorprendentes del mundo. Algunos serán clásicos, como el mítico Chinatown de San Francisco, que es el más antiguo de América y ha sido escenario de un montón de persecuciones en 1000 películas de acción. Otros nos llevarán a rincones aún más sorprendentes, como el barrio chino de La Habana, que a pesar del paso del tiempo y de la revolución todavía guarda secretos fascinantes. Visitaremos el sofisticado y ultraordenado Chinatown de Singapur, donde lo antiguo y lo futurista conviven sin fricciones, o pasearemos por el colorido Petaling Street de Kuala Lumpur, que es un cruce caótico de olores, sabores y religiones. ¿Sabías, por ejemplo, que en el Chinatown de Ámsterdam se encuentra el mayor templo budista de Europa Occidental? ¿O que el de Nueva York alberga una de las mayores comunidades chinas fuera de Asia, tan grande y diversa que se ha fragmentado en varios subbarrios según las zonas de origen de los inmigrantes? Pero más allá de los datos curiosos, que va a haber muchos, este episodio pretende hacer algo más que una simple guía de viaje. Quiero que entiendas por qué estos lugares merecen la pena para ser visitados, con ojos muy atentos, con la mente abierta y con el estómago dispuesto. Porque en cada Chinatown no solamente hay souvenirs ni postales bonitas, hay muchas historias de resistencia, de adaptación, de mezcla, relatos de gente que dejó su país, muchas veces sin quererlo, para acabar construyendo un pedacito de China en otro rincón del planeta. Los barrios chinos, aunque llenos de tradición, están lejos de ser estáticos. Evolucionan, cambian con las generaciones. Algunos están en peligro de desaparecer, engullidos por la gentrificación y el turismo masivo. Otros, sin embargo, están renaciendo, con nuevas oleadas migratorias que traen consigo nuevas voces, nuevos sabores y nuevas formas de ver el mundo. Por eso es tan importante prestarles atención hoy, mientras aún conservan su esencia, su magia y ese punto de caos encantador que los hace tan únicos. Y ahora, si estás listo para embarcarte conmigo en esta ruta, ponte cómodo, porque vamos a escuchar leyendas de dragones, probar dulces imposibles de pronunciar, aprender por qué el rojo es un color tan importante en la cultura china y descubrir qué rituales esconde una simple visita al mercado. Prepárate para perderte, literal y figuradamente, en callejones con nombres impronunciables, entre puestos de bozi humeantes y tiendas donde cada objeto parece tener una historia. Este no será un viaje turístico al uso.
Será una expedición sensorial, histórica y cultural por esos espacios que parecen detenidos en el tiempo, pero que en realidad están más vivos que nunca. Así que abre bien los oídos, que el viaje empieza ahora. Bienvenidos a Viaje a los mejores barrios chinos del mundo. Bueno, pues como os había anunciado y prometido al inicio del capítulo, vamos a comenzar con el Chinatown madrileño, el de mi ciudad natal y donde vivo, que además es que es un barrio chino que me encanta, me gusta muchísimo. Y es verdad que cuando uno piensa en barrios chinos famosos, pues le vienen a la cabeza, digamos, los de Nueva York, los de San Francisco, los de Bangkok. Y es verdad que de repente dices, pero Madrid tiene un Chinatown. Pues a ver, la respuesta es que sí, aunque no sea en el sentido más tradicional del término, porque es verdad que no tiene un arco ceremonial de entrada, que a mí me encantaría que lo pusieran. No hay templos budistas ocultos entre los bloques, que también me encantaría que estuvieran. Pero lo que sí hay es una zona que ha crecido en los últimos años muchísimo, hasta convertirse en uno de los enclaves, yo creo que más fascinantes, auténticos y al mismo tiempo desconocidos por mucha parte del turismo que viene a la capital, que es el Chinatown no oficial del barrio de Usera. ¿Y qué era Usera? Pues Usera era y es un barrio periférico, sin demasiado brillo, las cosas como son, con sus bloques de pisos construidos en los 70 y en los 70, pues bien, era el típico lugar donde vivían familias trabajadoras bastante humildes que preferían no alejarse demasiado del centro, pero que tampoco podían permitirse vivir en él. Sin embargo, algo cambió a finales de los años 90, y es que es una comunidad que cada vez más numerosa de inmigrantes chinos comenzó a instalarse aquí, atraída por los alquileres bajos, por la buena conexión en transporte público, y es una comunidad que poco a poco ha empezado a hacer piña. Así que sí, hoy Usera alberga a la comunidad china más grande de Madrid y una de las más importantes de España. Se estima que más del 15% de sus habitantes son de origen chino, aunque la cifra puede ser todavía mayor si se cuentan los negocios regentados por familias chinas que no viven en el barrio y que están diseminadas por todo Madrid. Y a ver, que no estamos hablando solamente de bazares, que regentan supermercados, peluquerías, panaderías, academias de chino, herbolarios, bufetes de abogados. Y por supuesto, yo creo que lo más importante y lo que más atrae a la gente es una oferta gastronómica que ya la querrían para sí muchas capitales asiáticas. Así que eso es lo que te vas a encontrar en Usera. Centrándonos ya en lo que es el barrio en sí, si hay una arteria clave para entender el Chinatown madrileño, esa es la calle Dolores Barranco. Pues bien, en esta calle, que son apenas unos cientos de metros, puedes comprar fideos de batata importados de Ceilán, tomarte un té de burbujas, el célebre bubble tea con nata montada de queso, o sumergirte en un supermercado que parece sacado directamente de Shanghái. Bueno, pues una de las joyas más importantes del barrio es el restaurante Royal Cantonés, que es famoso por su pato laqueado al estilo pequinés. Es habitual ver colas en la puerta los fines de semana con familias chinas que vienen desde otras zonas de Madrid solamente para comer allí. Y lo curioso es que el Royal Cantonés, como otros restaurantes chinos en los que hemos estado allí, que se come, madre mía, de fábula, pero de fábula, pues como digo, es que lo curioso es que hasta hace pocos años estos restaurantes eran prácticamente desconocidos fuera de la comunidad china. Pero bueno, poquito a poco, pues gracias al boca a boca y últimamente y más reciente, pues gracias a influencers y foodies que se llaman ahora, que buscan
lo más auténtico, entre comillas, pues Usera se ha puesto por fin en el mapa gastronómico de Madrid. Una de las leyendas urbanas, o no, no sé, yo creo que de urbana y de leyenda no tiene nada, de urbana sí, pero de leyenda no. Es que muchos de estos restaurantes chinos tienen lo que llaman el menú B, que muchos comensales no vemos. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues resulta que algunos establecimientos lo que tienen es un menú exclusivo solamente para clientes chinos, que ni aparece traducido ni está visible en ninguna carta. Y allí lo que figuran son platos más tradicionales o que podrían no ser del gusto del comensal español medio, porque ahí te puedes encontrar pues desde patas de pollo marinadas, estómago de cerdo estofado, pescados fermentados, es decir, cosas a las que segurísimo el paladar español no está nada acostumbrado, ya no solamente a los sabores, sino incluso a los olores. Y bueno, pues ¿cómo se puede acceder a ese menú? Pues a ver, yo recuerdo que una vez un camarero me dijo así entre risas que si lo pides con confianza puede que te lo enseñen, pero generalmente digamos que la versión más extrema de la gastronomía china no se suele mostrar. También os digo que es verdad que lo bueno de los restaurantes chinos de Usera es que son restaurantes chinos súper auténticos que nada tienen que ver con la ternera con pimientos y el arroz tres delicias que te vas a encontrar en cualquier restaurante chino de los que acostumbrado a ver aquí en Madrid hasta que apareció el Chinatown madrileño. Pero sí que es verdad que, como comento, pues muchos de estos platos, o por lo menos algunos, sí que es verdad que no son asequibles a la mentalidad española, pues porque ya como que se pueden pasar un poco, digamos, de extremos, ¿no? Para lo que son nuestros gustos. Pero vamos, que allí vas a encontrar prácticamente de todo, lenguas de pato, ancas de rana, o sea, nosotros hemos comido allí muchísimos platos que se salen de los estándares. Hay otra recomendación que os voy a hacer, que es la de que intentéis algún año ir al Año Nuevo Chino, que se suele celebrar normalmente entre enero y febrero. Es muy, muy entretenido, muy divertido, muy colorido. He hecho aquí un pareado, pero es que es una celebración que merece muchísimo la pena. Me parece que actualmente es la más original que puedes encontrar aquí en Madrid. Y el caso es que esta celebración pues empezó hace unos años como, digamos, un pequeño festejo comunitario y se ha acabado convirtiendo en un evento multitudinario que patrocina incluso el ayuntamiento. Así que nada, te vas a encontrar todas las calles decoradas con linternas rojas, espectáculos y desfiles con la danza del dragón, hacen talleres de caligrafía, ponen puestos de street food y en fin, pues hay un ambiente de fiesta que yo te aseguro que rivaliza con cualquier verbena de barrio, de esas tan nuestras. Como he dicho, durante este periodo que abarca entre 2-3 semanas, se organizan, pues, por ejemplo, talleres de farolillos para niños en la biblioteca de Usera. Y claro, allí lo que te va a poder llamar la atención es la mezcla de idiomas, porque encuentras español, pero también encuentras mandarín, cantonés, ese aire familiar de los padres explicando con paciencia que el rojo simboliza la buena suerte y que nunca, nunca se debe regalar un reloj como obsequio en China porque simboliza la muerte. Y es también durante el Año Nuevo Chino cuando muchas familias chinas preparan un sobre rojo llamado hongbao con dinero en su interior que se entrega como símbolo de prosperidad. Y en Usera los comerciantes lo que hacen es regalar pequeños sobres con monedas de chocolate a los niños para que se vayan preparando a esa tradición que luego van a vivir de adultos.
Luego, para los que busquéis formas alternativas de medicina tradicional china, evidentemente, pues Usera está llena de herbolarios, donde venden desde ginseng coreano hasta raíces de angélica. Y bueno, la verdad es que muchos madrileños han empezado a confiar en estas terapias alternativas, sobre todo para problemas de insomnio, de digestión, de ansiedad. A ver, yo en este aspecto, como dice el Ovejas en la serie El Pueblo, ni confirmo ni desmiento. Hay gente que, por ejemplo, dice que le viene muy bien la acupuntura. Yo en su día la hice y la verdad que a mí prácticamente no me sirvió para nada. Pero también es verdad que cuando más de 1.000 millones de chinos utilizan muchas de estas cosas, pues supongo que algo de validez tendrán. Pero bueno, la cuestión es que para el que le interese lo tiene ahí. Haciendo un poquito de resumen de cómo comenzó la comunidad china a llegar a España, porque el fenómeno de la inmigración nosotros aquí no lo conocíamos en época de la dictadura, al contrario, si lo que quería era la gente irse y exiliarse para huir del régimen franquista. Pues bien, los primeros inmigrantes chinos llegaron a Madrid en los años 80, aunque es verdad que venían en un número muy reducido. La mayoría procedía de la provincia de Zhejiang, en la costa este de China, que es conocida por su espíritu comerciante. Al principio se empezaron a instalar en lavapiés, en zonas céntricas, pues habrían pequeños bares, tiendas de alimentación, pero con el tiempo, pues empujados por los alquileres del centro, que eran muy altos, y la necesidad de espacios más grandes para vivir en familia, pues muchos lo que hicieron fue que se desplazaron hasta el sur de Madrid, y al final Usera pues acabó convirtiendo en su nuevo punto de referencia. También es verdad que en aquellos primeros años no era raro ver a familias enteras durmiendo en la propia trastienda de los comercios que tenían, trabajando sin descanso los 7 días de la semana, que bueno, eso es algo que sigue ocurriendo en muchos bazares. Y realmente es que en muchas ocasiones no hay ni... O sea, horarios sí hay, pero a ver, horarios en que, por ejemplo, el bazar de mi barrio, súper grande, cierran como a las 9:30 de la noche y abren los domingos también, ¿eh? Pero bueno, es que el objetivo era claro entonces y sigue siéndolo ahora, ¿no? Que era el de salir adelante. Muchos negocios, de hecho, siguen hoy en pie, de los que se abrieron allí en los años 80, pero es verdad que ya son sus hijos, nacidos en España, los que los están gestionando. Y es verdad que si hay algo que define a la comunidad china, ya no solamente en Madrid, sino en cualquier sitio del mundo, es la capacidad que tienen de esfuerzo. A ver, es que el estereotipo ellos que tienen de trabajador incansable no nace del vacío, responde a una cultura que valora mucho la autosuficiencia, el emprendimiento y sobre todo la discreción. Porque es verdad que durante mucho tiempo, quizás porque la gente no estaba acostumbrada a la inmigración y muchísimo menos a la inmigración china, pues hay que reconocer que todavía había muchísima gente que veía a los chinos con recelo y con desconfianza, y eso a lo largo de los años ha ido cambiando y generando una integración que en mi opinión ha sido silenciosa pero constante, es decir, sin grandes declaraciones, sin protestas, pero porque ellos también han tenido que lidiar con esa leyenda urbana de que no pagaban impuestos, que no sé quién la habría soltado, alguno de Vox probablemente. Pero bueno, el caso es que ellos se han ido cada vez metiendo más en el tejido económico y al mismo tiempo social de Madrid. Y aprovecho el inciso para recomendaros una peli maravillosa que se llama Chinas. Muy divertida cómo trabajan esas dos niñas chinas, pero al mismo tiempo muy descriptiva de lo que ha sido la inmigración china en nuestro país, ¿no?
y cómo han llegado, pues eso, por ejemplo, el caso, son dos niñas, ¿no? Os hago así una pequeña descripción. Pues son dos niñas, una de ellas nacida en China y adoptada por un matrimonio español, y esta niña no se identifica en absoluto con la cultura china de la que proviene. Y luego otra niña china, pero que es nacida en España, de familia china, que se siente completamente española y sus padres constantemente la están intentando inculcar la cultura china a la fuerza, pese a que ella vive en España. Una película muy interesante que además te hace plantearte muchas preguntas, y bueno, yo os la recomiendo porque de verdad es un peliculón. Y además yo creo que en esta película también se ve bastante bien el choque cultural que ha habido entre la cultura china y la española, y los tópicos y las realidades. A mí me parece que es bastante fascinante cómo dos culturas tan distintas como la española y la china conviven en un mismo espacio, que os repito, que no solamente pasa aquí en España, que es que la cultura china es muy diferente a las que les rodean en los países donde han emigrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en Madrid, que es el caso que nos ocupa, pues estos tópicos y estas convivencias, es verdad que dan lugar a veces a malentendidos que pueden resultar divertidos, pero que en otras ocasiones pues estas tensiones pueden ser más serias. Por ejemplo, pongo de ejemplo, la famosa costumbre que tienen la comunidad china de no hablar demasiado con los clientes en los comercios, y que muchos años se interpretaba equivocadamente por parte de los españoles como de frialdad o de mala educación. Es decir, que el español consideraba que eso era como un trato seco, y sin embargo la visión que tenían los comerciantes chinos era que era simplemente una manera respetuosa de no invadir al cliente. Luego, pues lo que estábamos hablando de la gastronomía de ellos, ¿no? Pues que muchos platos tradicionales chinos no estamos acostumbrados a ellos. Pues eso, son como muy cartilaginosos, con sabores muy fermentados. Y otra cosa a mí también, por ejemplo, que me hace muchísima gracia, es la dualidad lingüística que tienen los hijos de los inmigrantes, que son nacidos o criados aquí, pero que son prácticamente españoles, porque ellos son, digamos, el puente cultural entre sus padres y sus abuelos y la sociedad donde viven, que es la española. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando les ves hablando en chino con sus abuelos, español con sus amigos, y una mezcla de español y chino con sus propios padres, ¿no? Que queda hasta adorable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que al final pues son estos niños, estos adolescentes y estos jóvenes quienes ayudan a sus familias con los trámites, quienes manejan el WhatsApp del negocio familiar, y quienes poco a poco pues están generando una nueva identidad madrileño-china que se escapa totalmente pues de etiquetas estereotipadas. Bueno, pues que sepáis que me ha encantado hacer esta primera parte dedicada al Chinatown de Madrid, porque es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, le tengo muchísimo cariño. Me parece que es una buena representación de la multiculturalidad que existe en Madrid, que cada vez se normaliza más, porque es lo que comentaba antes de lo de los años 80. Y de hecho, mirad, voy a poneros un ejemplo de una amiga que tenían mis padres, que en los años 80 se había casado con una persona negra. Ella era de un pueblo pequeñito de Sevilla, y dice que claro, que esto fue en los 80 y en el pueblo no habían visto nunca a una persona negra. Y entonces que cuando ella se casó salió todo el pueblo directamente a verlo, porque aquello se había convertido en un acontecimiento, un matrimonio mixto. Pues bueno, yo creo que en ese aspecto con la comunidad china pasaba un poco lo mismo, ¿no? Entonces, como os digo, me ha gustado mucho hacer la primera parte dedicada al Chinatown de Madrid.
Y ahora vamos a ir a mi segundo Chinatown favorito del mundo, que es el de San Francisco. Bueno, yo creo que de hecho es que yo sepa, es la comunidad china más grande fuera de China, la que vive en San Francisco. Es el más antiguo, el Chinatown más antiguo de toda América del Norte y también el más grande. Y se fundó en 1848, justo cuando la fiebre del oro empezaba a atraer a miles de inmigrantes chinos en busca de fortuna. ¿Qué se encontraron? Pues mucho racismo, mucha explotación laboral y barrios marginales, que eso es algo bastante común en los sitios a los que ellos han emigrado, que se lo han puesto bastante difícil. Aquí en particular en California durante décadas los chinos fueron muy discriminados, se les relegó a vivir en condiciones insalubres, se les excluía de muchísimos derechos a los que tenían derecho, valga la redundancia. Y en 1882 el gobierno estadounidense aprobó una ley infame que era la Chinese Exclusion Act. Era una ley que prohibía la inmigración de trabajadores chinos y que no se derogó hasta el año 1943. Era la primera vez que se hacía una ley para prohibir a una determinada raza algo. O sea, era una ley racista más no poder. Y pese a todo ello, la comunidad china resistió. Porque ellos otra cosa no será, pero resiliencia tienen toda la que les eches y más. ¿Qué hicieron? Pues levantaron templos, fundaron asociaciones, mantuvieron muy vivas sus tradiciones y lograron transformar un gueto, como era el barrio chino de San Francisco, en un enclave cultural único. Y hoy en día más de 100.000 personas viven en el Chinatown de San Francisco y aunque es verdad que el barrio ha cambiado mucho, sigue siendo el alma de la diáspora china en la costa este de Estados Unidos. Yo la verdad que cuando lo visité me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, es un barrio chino auténtico a más no poder. La puerta de entrada al barrio no puede ser más icónica, que es la Dragon Gate. Se sitúa en la intersección de Bass Street y de Grand Avenue. Y bueno, es el típico arco tradicional chino. Está decorado con dragones de piedra, con leones, con tejas verdes. Y esta puerta, como digo, marca el comienzo de Grand Avenue, que es la calle más turística del barrio. Está toda plagada de tiendas de recuerdos, de farolillos, de restaurantes. Pero yo aconsejo de verdad que si queréis ver el verdadero Chinatown, os adentréis en las calles menos transitadas, pues pondría como ejemplo Stockton Street o Waverly Place, que es allí donde las amas de casa pues están comprando pescado vivo, donde están los abuelos jugando al mahjong, ahí escondidos en los callejones. Precisamente en Waverly Place, que es uno de estos callejones, en el número 125, está el templo de Tit Hau, que es uno de los más antiguos del barrio, del año 1852. Está dedicado a la diosa del mar. Y es verdad que no te esperes una gran estructura y dorada súper llamativa, que va. Está en el cuarto piso de un edificio muy anodino, pero la verdad es que su interior es un remanso de paz, con incienso perfumando el ambiente, con lámparas iluminando las estatuas de los dioses. Y bueno, es un sitio muy particular. Luego también quiero comentar, porque esto sí que es bastante anecdótico, que las famosas galletas de la fortuna, estas que se abren por la mitad y te viene un papelito que te dice, pues tal, vas a tener suerte o vas a tener una desgracia. Bueno, lo habréis visto 500 millones de veces en las películas americanas. Bueno, pues sabéis que esas famosas galletas no existen en realidad en China, que son un invento 100% estadounidense. Y precisamente los orígenes se encuentran aquí, en un callejón, el Rose Alley, donde hay una pequeña fábrica que se llama la Golden Gate Fortune Cookie Factory, muy pequeñita, y puedes ver allí de hecho cómo se hacen a mano estas galletas y hasta puedes encargar galletas pues con tus propios mensajes personalizados. Así que si queréis encargar alguna de buen rollo o de mal rollo,
depende a quién se la vayáis a dar, pues lo podéis hacer aquí. Luego está también el Museo Chino-Americano, que está en la calle Clay Street. Es un museo chiquitito también, pero es ideal para entender la historia del barrio. Pues tiene bastantes exposiciones sobre la inmigración, sobre la exclusión racial que sufrieron en los primeros tiempos, la vida cotidiana que tenían aquellos primeros colonos chinos. En fin, que yo lo veo como imprescindible para poner en contexto todo lo que estás viendo en las calles de alrededor. Luego hay un parque, Portsmouth Square, que la verdad es que no tiene mucho de chino a simple vista, pero es el corazón simbólico del barrio. Y aquí fue donde se hizo por primera vez la bandera estadounidense, en San Francisco. Y donde hoy en día pues, se reúnen los ancianos a practicar tai chi, a jugar a las cartas, a charlar, a ver la vida pasar. En fin, un sitio que también desprende mucha serenidad. Curiosidades, pues os voy a contar alguna. Pues mira, durante las décadas más oscuras de la historia del barrio, muchos negocios se veían obligados a operar en la clandestinidad. Entonces tenían un sistema de túneles y de sótanos que estaban interconectados y allí se podía acceder a fumaderos de opio, a casinos ilegales, a prostíbulos, a salas de juego. Y lo curioso es que muchos de estos túneles siguen ahí, están tapiados o cerrados al público. Y es verdad que hay algunos tours privados que te llevan a explorarlos, pero yo os comento dos cosas. Una, que hay que reservarlos con antelación, y la segunda, que en mi opinión no todos ellos son muy fiables. Luego habéis visto también, pues bueno, que está todo lleno de farolillos rojos, que eso es algo muy habitual en la cultura china, porque el rojo lo que representa es la buena suerte, la felicidad, la protección contra los malos espíritus. Entonces, la bandera es roja y cuando vas a China verás que el rojo inunda todo. Bueno, pues en Chinatown todos estos farolillos se usan para reforzar la identidad cultural y la verdad que verlos encendidos por la noche es una experiencia, iba a decir visual, pero yo creo que es casi cinematográfica. El Año Nuevo Chino pues, se celebra en prácticamente todos estos barrios de los que voy a hablar. Es el evento más grande que pueden vivir los Chinatown. Y bueno, es el desfile que ellos hacen por el Año Nuevo Lunar, porque sabéis que la cultura china, como tantas otras culturas, no se rige para la numeración de los años por el nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, pues hacen estos desfiles como para celebrar su Año Nuevo, que suelen incluir pues siempre muchas carrozas, tambores, dragones gigantes, que a mí creo que es lo que más me gusta, muchos fuegos artificiales. Ya sabéis que ellos fueron los que inventaron la pólvora, sus trajes tradicionales, y en este aspecto el desfile chino que se hace en San Francisco es el más antiguo y el más grande de todos los que se hace fuera de Asia. Se está celebrando desde el año 1851 y no para de crecer. Es que se celebra por todo lo alto y cada año suele atraer una media de 500.000 personas. Medio millón de personas vienen a verlo. Así que si puedes viajar a San Francisco en enero o febrero y que te coincida, pues lo vives en primera fila. Nosotros es que estuvimos en diciembre, pero también te digo que bueno, el invierno es una buena época para ir a California porque no suele hacer mucho frío allí. O sea, quitando que San Francisco es verdad que tiene como un microclima con el tema de esa niebla que casi siempre cubre la ciudad, pero vamos que no vais a pasar el frío que a lo mejor te puedes encontrar en Nueva York de 15 grados bajo cero. Otra cosa que hay muy antigua en el Chinatown de San Francisco es su propio periódico, que es el Sintao Daily, que también al mismo tiempo es uno de los periódicos chinos más antiguos de fuera de Asia. Lo puedes encontrar en varios kioscos que se encuentran allí y en estos kioscos, a ver, no solamente venden este periódico, que tiene un montón de revistas, de libros, de novelas, todo en chino, claro. Entonces esta es una forma muy bonita de preservar el idioma y de mantener informada a una comunidad que en muchísimos casos sigue hablando cantonés como lengua principal.
Probablemente os van a sonar también, antes que he dicho lo del tema cinematográfico, pues os van a sonar también muchísimos escenarios de los que salen en las películas, porque se han rodado en Chinatown. Muchas pelis, muchísimas pelis se han rodado allí. Mi favorita, pues yo es que soy muy fan de Kurt Russell y de los 80, entonces claro, haces ya ese cóctel explosivo y te sale una maravilla como Golpe en la pequeña China, que además la estuve viendo hace poco, revisionando, porque además es que me gusta mucho volverla a ver al menos una vez al año y me encanta. Del Chinatown de Nueva York ya os hablé largo y tendido en el relato que hice en el blog de mi viaje a la Gran Manzana. Posiblemente es uno de los barrios chinos más interesantes del mundo, también de los más vistosos. Se ubica en el Bajo Manhattan, cuenta con una población de más de 100.000 personas, tiene 600 restaurantes, 20 bancos. La curiosidad, por ejemplo, es que en el pasado llegó a tener su propio gobierno, que estaba conformado por diferentes familias y clanes, y multitud de empresas de negocios que intentaban acoger a los inmigrantes recién llegados, que es algo que sigue pasando en la actualidad. Y tenemos que tener en cuenta que estos inmigrantes no solamente venían de China, sino de lugares tan dispares como Cuba o las Islas Mauricio. En fin, que hoy en día 1 de cada 10 neoyorquinos, se dice pronto, tiene raíces chinas, para que veáis la importancia que ha tenido la inmigración de este país en el desarrollo de la ciudad. Pues bien, para entender el Chinatown neoyorquino hay que remontarse al siglo XIX, porque tras la fiebre del oro en California y la construcción del ferrocarril transcontinental, miles de inmigrantes chinos se desplazaron al este del país, escapando no solo de la pobreza, sino también del racismo brutal que se vivía en la costa oeste. Ya os comenté antes que en el año 1882 se aprobó la Chinese Exclusion Act, de la que os hablaba antes, la primera ley estadounidense que prohibía la inmigración basada en la raza. Es que es muy fuerte. ¿Y el resultado cuál fue? Pues una comunidad reducida a la clandestinidad, hombres que no podían traer a sus familias y barrios enteros condenados a sobrevivir al margen del sistema. Y así fue como nació Chinatown, no como un lugar exótico, sino como un refugio ante la discriminación, porque durante décadas fue un enclave de hombres solos, de sociedades secretas, de tiendas de productos imposibles de encontrar en otro lugar. Y hoy ya es verdad que aunque las cosas han cambiado, pues se nota que sigue siendo un barrio con cicatrices. Oficialmente, Chinatown ocupa una buena parte del Bajo Manhattan, abarca un montón de calles, pues desde Canal Street a Bowery, Mott Street, Mulberry, Pell. Pero la realidad es que al final los límites son un poco borrosos, porque en algunos casos se solapan con Little Italy, con el barrio italiano, con el Lower East Side, incluso hasta el barrio de Tribeca. Pero bueno, yo lo que os recomiendo es que entréis justo por el lugar más cinematográfico, que es bajando por Canal Street desde el Soho. Y entonces ya os vais a encontrar ahí pues un montón de carteles en mandarín, los puestos callejeros vendiendo falsificaciones de bolsos, olor a pescado fresco mezclado con incienso. En fin, es que es un shock sensorial inmediato. Y luego el corazón del barrio para mí está en Mott Street, que es donde está la sede de muchas de las organizaciones más antiguas de la comunidad china. El Chinatown neoyorquino tiene rincones muy curiosos. Pues os pongo un ejemplo, Dodge Street, que precisamente es una de las calles más cortitas de Manhattan, pero al mismo tiempo es una de las más cargadas de historia. De hecho, se la conoce como la calle más sangrienta de Nueva York. Y esto era porque en el siglo XIX se la conocía como Bloody Angle, ya que tiene una curva muy cerrada y la convertía en un lugar perfecto para emboscadas entre bandas rivales. Entonces, bueno, allí hubo un montón de guerras entre los Tongs, que eran las sociedades secretas chinas, y directamente se luchaban entre ellos con machetes, con pistolas, con cuchillos, todo ello entre peluquerías clandestinas y fumaderos de opio.
Es verdad que con el paso del tiempo y en la actualidad ha cambiado muchísimo para bien. Hoy la calle está decorada con murales, es bastante pacífica en comparación, pero bueno, si prestas atención es verdad que aún puedes ver inscripciones como muy misteriosas y callejones que no llevan a ninguna parte y puertas que parecen no haber sido abiertas en décadas. Luego al final de Canal Street, justo al lado del puente de Manhattan, hay un templo que no suele aparecer en las guías turísticas, que es el Mahayana Buddhist, y que sin embargo alberga una de las estatuas de Buda sentado más grandes de Nueva York. Está rodeada de ofrendas, de incienso, de papelitos con deseos escritos a mano y además la entrada es gratuita. Así que bueno, si queréis escapar un poco del caos del exterior, pues la verdad es que allí vais a encontrar una atmósfera muy tranquila. Si queréis comer algo así también un poquito especial, pues os podéis ir a la Golden Fun Wong Bakery, que está en el 41 de Mott Street, y es una pastelería muy famosa por los pasteles de luna, las tartas de huevo y sobre todo tienen unos mochis de sabores súper raros. Llevan abiertos desde el año 38 y es verdad que aunque su escaparate no es que sea muy llamativo, pero sí es cierto que todo lo que venden es una explosión de repostería tradicional china. Y esta sección del Chinatown neoyorquino la cierro con 3 curiosidades. Una es que la mayoría de los restaurantes chinos aquí no tienen ni siquiera nombre, o por lo menos no tienen nombre en inglés. Así que mi recomendación es que simplemente sigáis a los locales y veáis dónde ellos se meten a comer. Tenéis allí también el cementerio de Mahayana, que está ya casi en Queens. Guarda muchas tumbas de inmigrantes chinos del siglo XIX, la mayoría de ellos sin familia. Es un lugar melancólico y muy poco conocido en comparación con otros sitios de Nueva York. Y en algunas tiendas, fijaos qué curioso, todavía se puede pagar con la moneda china. Y los dueños, vamos, te hacen la conversión mental en un segundo, pero para que veáis cómo es una comunidad que va totalmente por libre. De hecho, la cuarta curiosidad que me acaba de venir ahora a la cabeza es que normalmente se suele destinar a esta zona, Chinatown, a policías chinos para que precisamente se puedan comunicar con ellos, porque sobre todo las personas más mayores no saben ni una papa de inglés y a lo mejor llevan viviendo allí 40 años. Os voy a hablar del que incluso por encima de San Francisco, que os había dicho yo que el Chinatown de San Francisco era mi favorito, pues no, está por encima de este incluso, que es el barrio chino de La Habana. ¿Por qué? Pues porque cuando os cuente realmente cómo es, vais a flipar. O sea, de hecho, yo he relatado esto las 2 veces que he vuelto de Cuba a mis amigos y mis familiares aquí en España y se creían que estaba de cachondeo. ¿Por qué? Pues porque es el único Chinatown del mundo donde no viven chinos, pero sí cubanos disfrazados de chinos. Totalmente cierto. Os cuento. A ver, hablar de un Chinatown en Cuba puede parecer así de entrada un oxímoron. Y sin embargo, pues en pleno corazón de La Habana te puedes encontrar un barrio chino, o mejor dicho, lo que son los restos de lo que un día fue uno de los enclaves chinos más grandes y vibrantes de América Latina, y un lugar que, como casi todo en Cuba, pues se mueve entre la nostalgia, la resistencia y lo surrealista. Pues el barrio chino de La Habana, al que los cubanos conocen también como el cuchillo de zanja, no es como los de Nueva York, ni como los de San Francisco, ni como los de otros sitios del mundo. Pues aquí no hay ni luces de neón, ni dragones dorados colgando de los postes de la luz, ni decenas de tiendas de souvenirs con galletitas de la fortuna. Pero a cambio lo que hay, pues es historia, mucha historia, mezclada con ruinas, con aromas a cerdo asado y con algún templo en decadencia. Con la abolición progresiva de la esclavitud y la necesidad de mano de obra en las plantaciones de azúcar cubanas, el gobierno colonial español comenzó a importar trabajadores chinos, a los que se les conocía como culíes, desde Cantón, que es lo que hoy es la provincia de Guangzhou,
y desde Macao. Entonces estos trabajadores firmaban contratos, que algunos de ellos podían llegar a ser de hasta 8 años, y en realidad eran formas encubiertas de esclavitud, porque las condiciones eran durísimas. O sea, es que hacían trabajo forzado directamente. Los cañaverales, existían los castigos los físicos, había hacinamiento y, por supuesto, había algo común en todos los barrios chinos, que era discriminación. Muchos de estos trabajadores murieron, otros pues resistieron como pudieron, los pobres. Y algunos, al acabar sus contratos, se quedaron en la isla, formando pequeñas comunidades en La Habana, en Matanzas y en otras ciudades del interior. Bueno, pues hacia finales del siglo XIX ya existía en La Habana un Chinatown con miles de residentes chinos, tenían templos, tenían sociedades de ayuda mutua, tenían periódicos en mandarín, tenían hasta un teatro. Y se calcula que más de 100.000 chinos llegaron a Cuba entre 1847 y 1874. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría eran hombres, y eso pues marcó el destino del barrio. Y es que uno de los hechos más curiosos y a la vez más tristes de la inmigración china en Cuba es que, al ser la inmensa mayoría de los inmigrantes hombres, que ¿por qué eran hombres y no mujeres? Pues por múltiples razones, políticas, económicas, culturales. Las mujeres no solían viajar en esa época, los que inmigraban eran los hombres. Entonces, ¿esto qué hizo? Pues que generó una situación única, porque muchos chinos, claro, como no traían sus mujeres chinas, pues se casaron con mujeres cubanas, sobre todo de origen africano, y entonces, ¿qué pasaba? Que eso daba lugar a una comunidad mestiza fascinante, con rasgos asiáticos y cultura afrocubana. O sea, imaginaros el cóctel explosivo. Entonces, esto lo que explica es porque tú, cuando camines por el barrio chino de La Habana, no vas a ver prácticamente rostros típicamente chinos, porque la herencia china pues se acabó diluyendo con los años. Es verdad también que algunos de los pocos chinos que pudieran quedar, cuando llegó el tema de lo de la revolución, volvieron a China. Pero sí que es verdad que esta herencia se conserva en los apellidos, en alguna comida, no en mucha, porque es difícil encontrar comida china realmente en el barrio chino. Quedan también algunos rituales y, sobre todo, pues esto ha dado lugar a una identidad híbrida que es chino-cubana, y creo que eso no se puede encontrar prácticamente en ningún lugar del mundo. El Chinatown habanero se encuentra además en pleno centro de La Habana, muy cerca del Parque de la Fraternidad y del Capitolio, y aún así os digo que son muchísimos los turistas que están en La Habana y no van al barrio chino, que no saben ni siquiera de su existencia, cuando a mí me parece uno de los sitios más espectaculares que he visto, ya no en Cuba, sino en el mundo. Bueno, pues su eje central es la calle Zanja, que por eso los cubanos le llaman el cuchillo de Zanja, aunque también abarca parte de Gervasio, de Rayo, de San Nicolás y de la calle de Dragones, que es que me encanta el nombre, la calle de Dragones. Bueno, pues la entrada más emblemática y además muy fotogénica es el arco de Chinatown, que no es antigua, se construyó en el año 99 con materiales traídos desde China, como un gesto simbólico de recuperación del barrio. También es verdad que, claro, una vez que tú cruzas el arco, pues la imagen no es la que te esperarías, porque el barrio es verdad que está en gran parte muy deteriorado, muchos edificios están en ruinas o directamente es que son solares, y las calles, pues eso, muestran más cicatrices que farolillos. Pero bueno, si uno sabe mirar, pues va a encontrar pequeños tesoros escondidos, pues como este que os comentaba, el arco de Chinatown, que en realidad es el símbolo más reconocible del barrio. Representa un guiño absoluto a la herencia perdida. Y curiosamente la inscripción en chino dice Barrio Chino de La Habana, pero con caracteres simplificados, algo que los inmigrantes originales, que eran procedentes del sur de China, pues jamás usaban. Entonces, claro, esto es un detalle menor para algunos, pero es como muy revelador para los más puristas y sobre todo para los chinos. Luego, si hay algo que ha sobrevivido medianamente en el barrio chino es la cocina. ¿Por qué? Pues porque los restaurantes chino-cubanos son una institución. Yo de verdad que os aconsejo
que comáis allí, porque es toda una experiencia, porque es como intentar hacer una mezcla de comida china con comida cubana, pero claro, con los pocos ingredientes que ellos tienen para cocinar. Y entonces, claro, o sea, eso de cocina china tradicional no tiene nada. Pero a cambio lo que tienes pues es una fusión deliciosa y muy extraña de sabores caribeños y cantoneses. Entonces tú te puedes encontrar a lo mejor un arroz frito con plátano maduro, o un cerdo agridulce pero que tiene ahí toque criollo, o un chow mein con frijoles negros. Es toda una paranoia. Y luego, claro, encima te encuentras camareros, pues eso, que son cubanos en realidad, que se han disfrazado de chinos. Es que es surrealista. Yo os aconsejo que os metáis en el blog para ver alguna foto que dice allí de los camareros cubanos vestidos de chinos, porque de verdad que es antológico. Entonces, bueno, verles a estos camareros sirviéndote, pues por ejemplo eso, ropa vieja china, es que me encanta, es surrealista. Y bueno, pues puedes encontrar incluso pastelerías con pan de coco, pero al estilo cantonés, o locales que te venden té de jazmín a granel. El caso es que, bueno, es muy poquito lo que queda, ¿no?, de ese pasado, porque fíjate, este Chinatown tenía más de 30 sociedades chinas, muchas de ellas secretas o religiosas. Algunas es verdad que aún sobreviven, medio ocultas tras fachadas así como muy discretas, son poquitas, pero bueno, pues por ejemplo está la Sociedad Lung Kong o la Chunghwa Kunsu, que es la casa de la Sociedad China de Beneficencia y Recreo, y son un poco pues la herencia que ha quedado del pasado esplendoroso que tenía aquel barrio. Así que bueno, pues desde 1958, que vivían en La Habana más de 60.000 personas de origen chino, pues hasta hoy, que quedan menos de 200 hablantes de cantonés en la ciudad. Fijaos, se ha cambiado el percal, ¿no? Y eso teniendo en cuenta pues que el primer periódico en chino de América Latina precisamente se publicó aquí en La Habana, que era el Guanguapo, en el año 1880. Otra cosa también bastante curiosa es que esta gastronomía chino-cubana de la que os hablaba no se ha quedado solamente en Cuba, en La Habana, sino que claro, como ha habido muchos cubanos que han emigrado a Estados Unidos, pues ha exportado principalmente a Miami y a Nueva Jersey, donde muchos de los antiguos residentes de Chinatown montaron restaurantes tras el éxodo de los años 60. Y más curiosidades, pues eso, que muchos descendientes de chinos, que son cubanos, tienen apellidos pues eso como Wong, Chan, Lam, Tam, pero es que no saben ni una palabra de chino. Sí es verdad que, sin embargo, curiosamente también, pues mantienen altares familiares y costumbres que han ido sobreviviendo al paso del tiempo. Así que en conclusión, es verdad que el barrio chino de La Habana no es el más grande, ni el más limpio, ni el más espectacular. Pero os digo también que en mi opinión es el más conmovedor, porque detrás de sus paredes descascaradas y de sus toldos polvorientos hay historias de migración, de resistencia, de mestizaje, de adaptación. Y en un mundo que tiende a uniformarlo todo, pues el Chinatown habanero es una rareza que resiste al olvido y es un barrio que no se deja encasillar y que no quiere ser tampoco un barrio de postal. Entonces sigue siendo profundamente cubano y profundamente chino a su manera, y eso para mí lo hace totalmente único. Vamos ahora con los barrios chinos canadienses, por lo menos en los que yo he estado, que son el de Vancouver, el de Montreal y el de Toronto, si no recuerdo mal. Yo creo que no me dejo ninguno. Pero bueno, la verdad es que me han gustado muchísimo los tres. El de Vancouver sobre todo me impresionó por las grandísimas dimensiones que tiene. De hecho es el mayor barrio chino de Canadá. Y se encuentra muy cerquita de lo que era anteriormente el Japantown, que era el barrio japonés, que este desapareció cuando en la Segunda Guerra Mundial a los inmigrantes japoneses se les requisaron las propiedades.
Y en Chinatown no viven solamente chinos, o sea, viven también muchos inmigrantes de Hong Kong y Taiwán, que bueno, aunque se supone que pertenecen a China, aunque lo de Taiwán es un caso ahí un poco particular y Hong Kong tiene independencia económica, pues al haber tantos inmigrantes de estos sitios, es curioso que a Vancouver hay muchos asiáticos que lo conocen como Hongcouver. Y bueno, pues nada, en el barrio cuentan con su propio periódico, el Sintao Daily. Merece mucho la pena visitar los jardines del Dr. Sun Yat-sen, que aunque es verdad que son pequeñitos, pero bueno, es el único jardín tradicional chino fuera de China que se ha construido con técnicas clásicas. Y es verdad que es un remanso de paz donde cada roca, cada árbol o cada estanque tiene un significado simbólico. La entrada al jardín es gratuita, es muy recomendable, pero si puedes, pues entras también al jardín privado, que es verdad que allí se organizan visitas guiadas, exposiciones de arte, y si tienes suerte, pues vas a poder ver hasta conciertos de música china tradicional. Luego aquí en el barrio chino de Vancouver se encuentra también el edificio Sanqi, que es el más estrecho del mundo, tiene apenas 1,5 metros de ancho. Y bueno, esto fue algo que un empresario chino que se llamaba Chan Toi construyó en el año 1912. Entonces metió un edificio de oficinas con sótano, planta baja y superior. Y pues eso, curiosamente, es el edificio, no solo el edificio comercial más estrecho del mundo y una prueba más pues del ingenio que siempre ha tenido esta comunidad. Comentaros por último que hay un jardín escondido en lo alto del edificio Chinatown Plaza que está abierto al público, pero que casi nadie lo visita. Así que una recomendación que os doy ahí de un sitio un poquito particular. Que el barrio tiene más de 200 letreros históricos en chino y en inglés, muchos de ellos con caligrafía tradicional, y que el vecino más famoso que ha tenido el Chinatown de Vancouver es Bruce Lee, que vivió aquí durante un tiempo, y de hecho pues vas a poder encontrarte más de una foto suya comiendo con chopsticks en algunos de los locales. Bueno, pues desde la costa oeste, desde Vancouver, nos vamos ahora a la costa este de Canadá, porque es cierto que hay muy pocas ciudades en el mundo, como es el caso de Toronto, que puedan presumir de tener un Chinatown tan auténtico y tan multicultural. Bueno, es que en Canadá, de por sí, la multiculturalidad es algo que se vive en el día a día y que a mí me ha encantado las veces que he ido allí, el ver tantas y tantas parejas mestizas, de chinos, de hindús, de gente de todo tipo, mezclados unos con otros, blancos, negros, o sea, es una gozada el ver cómo es algo totalmente normalizado. Pues el Chinatown de Toronto le ocurre más o menos lo mismo, porque es un barrio que es mucho más que un barrio chino, porque aquí hay muchas tradiciones cantonesas, pero también hay vietnamitas, tailandesas, coreanas, hay una mezcla explosiva de sabores, de colores, de olores, de acentos. Entonces es un pedacito de Asia ahí plantado en medio de Toronto y donde yo creo que perderse es lo mejor que te puede pasar. A ver, el Chinatown original de Toronto es verdad que no estaba donde lo vemos ahora, sino que estaba más al este, en lo que es hoy el ayuntamiento. Pero a mediados del siglo XX el gobierno local de allí, de la ciudad, decidió demoler buena parte del barrio para hacer edificios administrativos. La comunidad no quiso rendirse y, como tantas veces en la historia, ¿no?, los desplazados se reagruparon y nació el nuevo Chinatown en la zona de Spadina Avenue y de Dundas Street. Y bueno, pues esa lucha por mantener vivas las raíces culturales sigue siendo parte del alma del barrio. Aún así, os comento que Toronto tiene varios Chinatowns, pero es verdad que este es el más grande y antiguo. Pero hay otros barrios que tienen una fuerte presencia asiática, que son Scarborough y Markham. Me hizo también mucha gracia que el cartel de Welcome to Chinatown está escrito en 3 idiomas, en inglés, en chino tradicional y en
chino simplificado, pues eso, por hacer un poco un guiño a las distintas oleadas de inmigrantes que han llegado desde Hong Kong, desde Taiwán y desde la China continental. Luego hay muchos locales que esconden bares clandestinos y salones de karaoke en sus sótanos. Y mi última recomendación, pues eso, que en cualquier barrio chino que visitéis, en este todavía con más motivo, pues intentéis comprar productos de ellos, en alguna de sus tiendas, y sobre todo entrar a comer, porque la comida es francamente espectacular. Y el tercer Chinatown canadiense, pues es el de Montreal. Es curioso, porque a ver, si alguien te dice que uno de los barrios chinos más interesantes de Norteamérica está en una ciudad francófona en la que se habla francés, que está helada en invierno y con temperaturas bajo cero, pues probablemente levantarías una ceja, ¿no? Pero es verdad que sí, que el Chinatown de Montreal pues es una joya histórica y con mucha más profundidad de la que su tamaño sugiere. El Chinatown de Montreal se sitúa entre el viejo Montreal y el centro financiero. El barrio chino lleva más de 150 años siendo el hogar de inmigrantes, de templos ocultos, de restaurantes familiares y de negocios que se han ido heredando de abuelos a nietos. Y aunque las fuerzas de la gentrificación y el olvido es verdad que lo han golpeado bastante duro, pues la comunidad sigue defendiendo su espacio con uñas, dientes y con muchos vaos al vapor. Aquí antiguamente, en su época dorada, pues este Chinatown tenía muchas farmacias tradicionales, tenía asociaciones comunitarias, templos, panaderías, su particular periódico en chino. Y es verdad que aunque hoy en día es más pequeño, aún conserva parte de esa esencia. Entonces, pues bueno, puedes ver allí los farolillos colgando de los cables y los murales que cuentan su historia. El barrio se extiende principalmente alrededor de la Gaucheterie Street, entre el Boulevard Saint-Laurent y Main Street, justo al sur del cuadrilátero de los espectáculos. Y a ver, es que no hace falta mapa. En cuanto veas el arco tradicional chino, el Pai Fan, pues ya sabes que has llegado. Hay 4 puertas tradicionales de todas formas, que marcan los accesos al barrio. Y bueno, para ellos pues son un símbolo de orgullo cultural y una especie de escudo pues sobre este turismo súper invasivo, ¿no?, que está amenazando con reducir el barrio a una postal sin alma, porque los chinos, pues como otros canadienses, se tienen que ir del centro de las ciudades. Hay algunos templos, pero sí que es verdad que son chiquititos, discretos. Están la mayoría ubicados en los pisos superiores de los edificios. Algunos, como el Temple Chan Shuyuan, funcionan como centro cultural. Y bueno, pues han surgido muchos movimientos ciudadanos para proteger el patrimonio cultural del Chinatown, pero la verdad es que les está costando un poco el que no acontezca la desaparición del barrio. Otro de mis Chinatowns favoritos, que yo creo que es el que más veces he visitado, bueno, no, el que más he visitado es el de Ámsterdam, es el de Bangkok, que se fundó cuando los inmigrantes chinos fueron contratados para trabajar en las murallas de la ciudad, ya que la anterior capital era Ayutthaya y luego se trasladó a Bangkok. Entonces, bueno, si ya de por sí pues la capital tailandesa es exótica ya por sí misma, pues ya ni te cuento lo que es el barrio chino. Yo recuerdo que en el primero de mis 4 viajes a Tailandia, como nos coincidían allí las fechas, celebramos en Chinatown la Nochebuena. Nos alojamos en un hotel chino, pero chino, donde la bañera de la habitación era una tinaja de barro enorme, donde cabía de pie una persona. Vamos, yo es que eso seguro que es uno de los hoteles más curiosos donde he estado nunca. Bueno, pues en el Chinatown de Bangkok, en la calle principal, que es la calle Yaowarat, sus vecinos se enorgullecen de que la propia avenida se asemeja a un dragón que serpentea entre los edificios, pero es que esto es literal, es que fue diseñada así, con la forma de un dragón, para atraer buena fortuna, según el Feng Shui. Y bueno, pues es en esta calle donde se llevan a cabo las celebraciones del Año Nuevo, a las que a menudo asiste la familia real tailandesa, que es muy querida por la
comunidad china. Mi recomendación, pues nada, que te des una vuelta por el mercadillo de Sanpeng o visitas el Yaowarat Heritage Center, que es donde se narra la historia del barrio. Pues para mí es una buena forma de comenzar el recorrido. Solamente un aviso, los que llevéis mal lo de los olores potentes, tened en cuenta que debido al calor, allí es muy habitual que los cocineros estén en las puertas de los restaurantes sentados, limpiando el pescado y con un cubo lleno de vísceras macerándose a casi 40 grados. Lo aviso porque, vamos, es toda una experiencia olfativa. Bueno, respecto a la calle principal, la Yaowarat, es una de las calles gastronómicas más famosas del mundo, pero yo os recomiendo también que vayáis por la noche, porque a partir de las 6 de la tarde más o menos hay decenas de carritos de comida que toman la calzada. Bueno, pues allí puedes encontrar esos fideos con cangrejos, brochetas de marisco, calamares, ostras, dulces que parecen plastilina de colores, en fin, un poco de todo. Y luego, pues imagínate el contraste de todos estos puestos con las luces de neón, con las luces de neón alrededor de este mercadillo improvisado. Entonces es como una mezcla de la peli de Blade Runner con el Asia tropical. A esto le sumas también que a lo largo de esta misma calle es que hay cientos de joyerías tradicionales con escaparates, de verdad que es que te tienes que poner unas gafas de sol porque es que te deslumbran. Y es que tanto a los chinos como a los propios tailandeses les flipa el oro. En forma de colgantes, de brazaletes, compran incluso lingotes no solamente para ahorrar, sino también como amuleto. Y bueno, es que además es muy común regalar oro en los nacimientos, en las bodas, en las festividades, como el Año Nuevo Lunar. Entonces, bueno, aunque no vayas a comprar nada en estas joyerías, yo sí te aconsejo que te des una vuelta, aunque sea solamente para observar, porque el protocolo que tienen, la forma de atender, el ambiente, todo eso es parte de la propia experiencia, ¿no?, del comercio chino-tailandés. Luego además también es que aquí en el barrio chino está uno de los templos más chulos de Bangkok, que es el Wat Trai Mit, que es famoso por albergar la mayor estatua de Buda hecha en oro macizo del mundo. Es que pesa 5,5 toneladas de oro. Y lo curioso es que durante siglos estuvo oculta bajo yeso para evitar que fuera saqueada. Y luego, por último, como os digo, si queréis una experiencia sensorial al 300%, pues te metes en Sanpeng Lane, que es un mercado en forma de laberinto, donde se vende absolutamente de todo, o sea, ropa, juguetes, maquillaje, gafas, dulces, utensilios de cocina, amuletos religiosos, imitaciones baratas, o sea, es que es un lugar de verdad único, donde el regateo es ley y la paciencia una virtud. Y también aviso que no es apto para claustrofóbicos ni para quienes odian las multitudes, pero es verdad que si te gustan los lugares donde se mezcla lo local con lo comercial, vas a salir completamente enamorado. Otro Chinatown súper interesante es el de Londres, que aunque no es el más antiguo del Reino Unido, sino que es el de Liverpool, que por cierto también es el más antiguo de Europa, pues este se formó a raíz de la llegada de miles de marineros chinos a mediados del siglo XIX. Y luego en el de Birmingham podemos encontrar hasta una pagoda. Pero es verdad que el barrio chino más popular del país es el de Londres, al que han llegado sobre todo miles de hongkoneses, porque como sabréis, Hong Kong ha sido una de las últimas colonias británicas en independizarse. Bueno, más bien que en independizarse, en que la absorbiera China. Pero bueno, para mí es uno de los rincones más encantadores de la ciudad. Además también es uno de los que mejor se come. Y es que lo que antiguamente era un hervidero de fumaderos de opio, cuando el opio estaba legalizado y los londinenses se colocaban que daba gusto,
pues hoy en día es uno de los vecindarios más vibrantes de todo el Soho. ¿Qué ocurre? Que además, como está muy cerquita de Piccadilly Circus, pues atrae a diario a miles de turistas. La calle principal, que es Gerrard Street, pues está llena de guirnaldas, de farolillos rojos y de leones de piedra, y allí pues puedes encontrar en sus aledaños más de 80 restaurantes que sirven comida china de la de verdad, anoto y subrayo. Y bueno, el plato estrella pues evidentemente es el pato laqueado, y luego pues igual tienes pastelerías como Kowloon o Golden Gate Cake Shop, que están especializadas en dulce asiáticos. Es verdad que aunque es infinitamente más pequeño que otros barrios chinos de Estados Unidos, en mi opinión el Chinatown de Londres tiene mucho encanto, especialmente si tu visita coincide con el Año Nuevo chino, que se suele celebrar entre mediados de enero y principios de febrero. Tenemos también los barrios chinos de Japón, aunque curiosamente Japón es un destino poco conocido porque tenga muchos inmigrantes, porque entre que suelen poner bastantes pegas para que vaya la gente allí, más que su cultura es tan cerrada, y luego por otro lado el tema del idioma, pues prácticamente mi experiencia por lo menos es que cuando vas a Japón los pocos inmigrantes que ves suelen ser hindús que regentan las tiendas estas de conveniencia tipo el 7-Eleven o Walmart, pero poco más. Así que en este aspecto es verdad que yo, aunque había tenido ya la suerte de recorrer otros cuantos Chinatowns asiáticos, que eran grandes atracciones turísticas en sus respectivas ciudades, pues no lograba encontrar así uno que tuviera una importancia muy grande en Japón, y por eso me sorprendió tanto el de Yokohama, porque, como os digo, a excepción del barrio coreano de Tokio y del barrio coreano también de Osaka, no he visto muchas comunidades extranjeras en tierras niponas. Entonces es verdad que el Chinatown de Yokohama está muy bien, es bastante grande. Se fundó en 1859, cuando tras siglos de aislamiento Japón se abrió al comercio exterior. Y es verdad que el pobre ha sufrido bastantes desgracias, pues terremotos o la guerra de 1937, que forzó a muchos chinos a regresar a su país de origen. Pues aún así el barrio ha sobrevivido, y es que actualmente es el Chinatown más grande de toda Asia. Por eso os digo que de verdad merece mucho la pena la visita. Visualmente es muy llamativo, cuenta con 10 paifangs, que son las puertas de entrada, y tiene templos muy muy interesantes como el de Wanggom. Luego me gustó también muchísimo el Chinatown de Kobe, que aunque no es excesivamente grande, es poco más de una calle, me pareció de lo más bullicioso. Pero bueno, de él ya os hablaré cuando haga el podcast dedicado a Kobe, que estuvimos en este último viaje que hicimos a Japón. Fuimos allá a comer la famosa carne de Kobe, pero es una ciudad además que es bastante interesante y con cositas para visitar, y una de ellas es el barrio chino. Siguiendo aquí en Asia, otro de los barrios chinos que más me gustó fue el de Singapur, que es verdad que como los barrios chinos estadounidenses también nació por motivos dudosamente racistas, y el gobierno lo que hizo fue, pues estableció dividir los barrios por etnias, y entonces así apareció Chinatown al sudoeste del río. Entonces en 1900 la Hokkien Street era una de las calles más transitadas de la ciudad, pese a que entonces lo que predominaban eran los coches de caballos. Y New Che Sui, que es como los locales conocen al barrio, continúa siendo a día de hoy un distrito lleno de tiendas y de comercios, que es por lo que algo se han caracterizado siempre los Chinatowns, ¿no? Por ser barrios muy comerciales. El mercado nocturno estuvo en funcionamiento hasta el año 1983, pero es verdad que luego las tiendas se recolocaron en un complejo cercano. El propio gobierno fue el que se encargó también de construir una puerta de entrada, la que carecía. Luego con el tiempo comenzaron a vivir aquí también hindús y musulmanes. Entonces es muy curioso porque es muy común encontrarse
con templos indios y mezquitas escondidos en sus callejones, pero están en Chinatown. Entonces es con diferencia el barrio más multiétnico de todo el país. Luego hay un segundo Chinatown, Geylang, que fue donde nosotros estuvimos alojados, que pues, básicamente lo que son callejuelas muy estrechas, se llaman lorongs, y del que los propios locales dicen que en realidad es el barrio chino más auténtico de la ciudad, con menos turistas, con precios más baratos. Y bueno, pues tiene joyas arquitectónicas como el templo Sun Tiankein. En fin, es un barrio caótico que vive su apogeo al caer la noche, y te aseguro que allí fue donde degustamos por 4 duros algunas de las mejores comidas del viaje, evidentemente chinas. Bueno, pero si quieres llegar, digamos, al Chinatown oficial, o no oficial porque Geylang también lo es, ¿no? Pero bueno, digamos al más grande y más importante, se encuentra en el distrito central de Singapur, en lo que es el centro de negocios, justo al suroeste de Marina Bay. Vamos, puedes llegar fácilmente en el MRT, que es el metro, te bajas en la parada de Chinatown, que son las líneas azul y la morada, y eso te deja justo en el corazón del barrio. Bueno, pues el área abarca varias calles, que son Pagoda Street, Smith Street, la Temple, South Bridge Road, Mosque. No, el caso es que cada una tiene su personalidad, están llenas de tiendas muy decoradas y muy ornamentadas. Aquí se encuentra el templo hindú más antiguo de Singapur, que es preciosísimo, pero preciosísimo. Es que me encantó, que es el Sri Mariamman Temple. Se construyó en 1827. De verdad que es un festival visual con un montón de figuras mitológicas, colores estridentes, una arquitectura dravídica mega barroca. Y bueno, pues una prueba más de cómo la multiculturalidad en Singapur pues no es un eslogan, es una realidad diaria. Durante el día puedes entrar libremente y gratuitamente, descalzo, eso sí. Y bueno, pues así ves cómo conviven los turistas curiosos con devotos que hacen ofrendas a la diosa de la lluvia y de la curación. Luego, pues bueno, tienes otros templos como el Tianhongken Temple, que es un templo taoísta dedicado a la diosa del mar, que es uno de los más antiguos del país. Es verdad que es uno de los que les da al barrio el toque más chino, digamos, porque bueno, es como el patio con sus techos de tejachinas, los dragones, las puertas de madera tallada. El más impresionante del barrio a nivel arquitectónico, aunque ya os digo que a mí el que más me gustó fue el Sri Mariamman, pero bueno, el más grande también es el Buddha Tooth Relic Temple, que es gigantesco. Se construyó en el 2007, pero es verdad que parece que tiene siglos de historia. Y en su interior pues es que está todo diseñado ahí con un montón de detalles, una reliquia dental de Buda, que es la que da el nombre al templo, y la custodian como un tesoro. Y bueno, ya para acabar, lo que sí os recomiendo también es que está el Maxwell Food Center, que es un centro de comida enorme, gigantesco, con decenas de puestos y mesas compartidas. Y aquí lo que os recomiendo también es que probéis el Tian Tian Hainese Chicken Rice, que es el más famoso de Singapur. Luego tienen también un porridge, el porridge zen zen, que bueno, el porridge son como una especie de gachas que se suelen tomar para desayunar, pero que en este caso son cantonesas. Y otra cosa también muy típica es el Hunjin Pan, que son unos donuts chinos que se rellenan de frijoles rojos, fritos al momento, y bueno, son bastante curiosos. Y siguiendo en Asia, pues cuando estuvimos en Malasia también dimos buena cuenta de los barrios chinos. En Kuala Lumpur estuvimos en el Chinatown, que su calle principal se llama la calle de la fábrica de almidón, es un nombre bastante curioso, es el paraíso de las compras. Tienen Petaling Street,
que es la avenida principal. Está cerrada al tráfico y cuenta con centenares de puestos. La gran mayoría, es verdad, que te ofrecen productos de imitación. Pero bueno, para mí es el mejor lugar para atreverse con la bakwa, que es una carne típica del sur de China que se prepara a la barbacoa. Y son muy típicos también, claro, los pastelitos chinos. El Chinatown de Kuala Lumpur, pues bueno, al igual que la mayoría de los Chinatowns de los que os he hablado, pues nació a finales del siglo XIX con miles de inmigrantes chinos que llegaban para trabajar, en este caso en las minas de estaño. Y bueno, pues lo que empezó como un asentamiento de obreros se transformó en un barrio que luego era de comerciantes, había templos, médicos, clanes familiares, en fin. Es verdad que en 1881 hubo un gran incendio que destruyó buena parte del asentamiento, pero los chinos pues lo reconstruyeron incluso con más fuerza y con más ímpetu, y aquí fue cuando se hizo ya Petaling Street, que como os digo es la actual arteria del barrio. Entonces el epicentro es Jalan Petaling, que es lo que yo llamo el mercadillo sin fin, porque es que aquí se vende de todo, es que gafas de sol falsas, mochilas de imitación, camisetas de marca de esas que se te desintegran en 3 lavados y productos tecnológicos de dudosa procedencia. Como veis, todo de una calidad infinita. Pero bueno, aquí es verdad que es que lo mejor es el ambiente, porque se mezclan los gritos de los vendedores con el olor a fritanga, ir y venir de locales y visitantes, el aire pegajoso del trópico que hace que todo se sienta más intenso. En fin, pues imagínate la mezcla. Aquí, al igual que en Singapur, pues uno de los templos más famosos no es chino, sino hindú, que es el templo Sri Mahamarayamman. Está justo en el borde del barrio y es verdad que la torre frontal, la Gopuram, es súper bonita y representa pues perfectamente la mezcla cultural de Malasia, que bueno, pues es un país donde el hinduismo, el islam, el budismo y el cristianismo conviven prácticamente en cada esquina. Y luego el otro Chinatown que visitamos fue el de la ciudad de Malaca, que curiosamente es el más antiguo de Malasia, pero es que este lo fundaron los inmigrantes hokkiens en el año 1400. Imaginaos la antigüedad que tiene. Es verdad que se ha acabado convirtiendo con el tiempo un poco en un reclamo turístico, pero yo creo que merece la pena darse una vuelta por allí si vas a ver Malaca, que además es una ciudad muy muy interesante y muy bonita, y conserva algunos templos, y además es muy popular el festival Wankham. Entonces, bueno, junto al Chinatown de Penang, que está también en Malasia, y en el de Luang Prabang, en Laos, estos 3 son los únicos Chinatowns del mundo que tienen el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y voy a acabar con el Chinatown de Ámsterdam, pues que es la ciudad que siempre digo que mejor conozco de Europa, porque he estado prácticamente unas 30 veces. Y ahora, curiosamente, hace bastante tiempo que no voy porque se han disparado tantísimo los precios que se me quitan las ganas. Pero evidentemente, pues gracias a ello, el Chinatown de Ámsterdam es el que más veces he estado. También os digo que no es que sea el más espectacular de los que os he hablado, pero como tiene su intríngulis y sus curiosidades, pues os animo a que cuando vayáis a Ámsterdam, que de por sí también es una ciudad multicultural a tope, os acerquéis a ver el barrio chino. Bueno, pues el Chinatown de Ámsterdam en este caso tiene su origen en el puerto, porque en el siglo XIX, cuando los Países Bajos aún tenían colonias en Asia, incluyendo Indonesia, pues hubo un montón de marineros chinos que llegaron a la ciudad como parte de la tripulación de barcos mercantes. Entonces muchos venían de Cantón, de Guangzhou, y otros de Hong Kong, y al llegar al puerto, pues algunos decidieron quedarse buscando nuevas oportunidades aquí en Europa. Entonces ya en lo que fue las primeras décadas del siglo XX empezaron a surgir pequeños restaurantes, tiendas, casas de té, pues que era en la zona del Zedjik,
que es una calle histórica cercana al puerto. Y al principio es verdad que aunque eran pocos y dispersos estos comercios, pues bueno, con el tiempo forman una comunidad bastante sólida que de hecho resistió a la guerra, a la pobreza y el olvido institucional. Luego ya en los años 70 y 80 el barrio vivió una transformación súper profunda porque llegaron más migrantes, no solo chinos, sino también vietnamitas, tailandeses, surinameses e indonesios. Entonces, esta mezcla étnica que os comentaba antes es la que os digo que dio forma a lo que hoy conocemos como el Chinatown de Ámsterdam, que además está en pleno corazón de la ciudad, justo al lado del Barrio Rojo. Y bueno, pues lo fascinante, ¿no?, es que puedas estar en dos barrios tan diferentes, pegados unos a otros, ¿no?, en el que uno es precisamente súper famosa la prostitución y de hecho te encuentras allí a un montón de chinos, de turistas chinos que van a ver a las chicas que se exponen ahí en las vitrinas en lencería, y luego pues cruzas la calle y te encuentras con un templo budista. Así que como veis, pues sí, Chinatown se integra perfectamente en el urbanismo de Ámsterdam, con edificios típicamente holandeses, que hay que ver qué bonitas son las casas holandesas, pero que están decoradas con caracteres chinos, con sus banderines rojos, con lamparitas de papel y con símbolos budistas. Entonces, bueno, es una mezcla que, lejos de resultar artificial, pues funciona como un espejo del multiculturalismo de la ciudad. Conclusión, pues que lo curioso de todo esto es que en China actualmente existen pueblos que intentan imitar a algunos europeos. Pues os pongo el ejemplo de Hallstatt, que es un pueblo súper bonito en el que nosotros estuvimos en Austria, y en China tienen no un pueblo que se le parezca, no, es que es una réplica exacta de Hallstatt. Entonces yo me pregunto, ¿en China habrá American Towns o Europe Towns? Es decir, ¿habrá barrios europeos o barrios americanos? Pues supongo que no, o por lo menos yo cuando he estado en China no los he visto, pero yo creo que deberían pensar en crearlos. Yo ya me imagino a todos los chinos volviendo a casa cargados de salchichas bratwurst y de gazpacho fresquito. ¿Qué cosas más raras se han visto? Un besito a todos, hasta el próximo programa.